Leonardo Curcio en Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y por supuesto las plataformas de internet. 3 personas, entre ellas una mujer, fueron ejecutadas en un despacho jurídico en la calle Durango, en la céntrica, bueno, pues ahí entre la Condesa y la Roma, aquí en la capital de la República. La Fiscalía ha abierto una carpeta de investigación sobre el particular. Hoy el gobierno informó sobre los índices delictivos en el país. Seguimos teniendo 2.549 homicidios. Esto fue lo correspondiente al mes de abril. Seguimos en promedio en 1,000 homicidios mensuales más que los datos que teníamos en 2015. En Culiacán, hombres armados atacaron elementos de la Guardia Nacional en la colonia Las Quintas. En un momento más iremos hasta Sinaloa. Hay reacciones cada vez más de indignación por la muerte, el asesinato de Cecilia Monzón. A ella la asesinaron en Cholula. 2 hombres armados a bordo de una motocicleta la dispararon mientras Cecilia conducía su vehículo. Hay, por supuesto, ya reconocimiento por parte del presidente del asunto y decirles que se está trabajando. La Unión Europea condena los asesinatos de activistas en México, entre ellos el de Monzón. El gobierno español también condenó el brutal asesinato. La familia de Monzón ha llegado ya de Barcelona, llegaron directamente de España, pues a acudir al servicio funerario, a las exequias de esta luchadora, de esta activista en materia de feminismo y otros temas más. El Senado exigirá al gobierno una verdadera protección a periodistas y defensores de derechos humanos. El presidente de la República se reunió con directivos de Calica, empresa norteamericana. Él ha dicho que pues causa un daño ambiental irreparable. Estuvieron los embajadores Salazar y Moctezuma, también estuvo el secretario de Gobernación. En Chiapas fueron secuestradas y asesinadas 7 personas, entre ellas una menor de edad. En más información, una vez más, el mandatario defendió al fiscal Gertz Manero y negó que el conflicto con Julio Scherer desgaste al titular de la Fiscalía. Escuche usted lo que dijo. Nosotros no intervenimos en estos asuntos. Tienen que ver con ministerios públicos, con jueces y hasta ahí. Solo cuando se trata de un asunto muy grave, entonces sí participamos. ¿No desgasta esto al fiscal y a la propia fiscalía? No, para nada. Hay desgaste cuando no se actúa bien, cuando hay corrupción, impunidad. Bueno, pues ya oyó usted al presidente, ahí no hay desgaste porque él lo considera así. Fíjense que la Suprema Corte da a conocer que ha recibido efectivamente el Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres. A 2 semanas de las elecciones en varios estados, Ricardo Anaya dice que hay un pacto entre Morena y el crimen organizado. El INE se reporta listo ya con todos los elementos para el conteo rápido en todos los votos, en todas las elecciones donde la gente está, de todos los estados donde la gente está convocada efectivamente a votar. En más temas, quiero decirle que en la inauguración del foro de Davos, el presidente Zelensky pidió a la comunidad internacional más apoyo a Ucrania, que se sancione más severamente a Rusia. El Pentágono reúne a más de 40 ministros de defensa para coordinar los esfuerzos de colaboración con Kiev frente a la invasión rusa. Les recuerdo que los Estados Unidos han destinado, por lo menos Biden mandó ese mensaje, $40,000 millones para apoyar Ucrania. Quien toma esas decisiones pues sí quiere ganar una guerra. ¿Me permite que hagamos una pausa? Volvemos. Y seguimos con la información. Julio Menchaca, senador de la República, senador con licencia, ahora candidato por la coalición Juntos Haremos Historia por Hidalgo. Pues al gobierno precisamente de esa entidad está en la línea y yo le agradezco mucho que converse con nosotros. Candidato, ¿cómo está? Leonardo, qué gusto saludarle. Buenas noches. El gusto es todo mío. Oiga, pues ya recta final, ¿cómo está viendo las cosas? ¿Cuál es su valoración de precisamente el proceso político electoral de Hidalgo? Pues hay mucha intensidad, ya son pocos días, se acerca la fecha de la elección y muy bien, estoy saliendo de un evento en donde hay emoción, hay esperanza,
y queremos que esto sea una fiesta cívica. Sí. Oiga, su efectivamente eventual triunfo, es decir, si lo deciden así los y las hidalguenses, rompería pues un larguísimo ciclo de gobiernos del PRI. Sin duda, más de 93 años, Leonardo. Es una cuestión histórica en lo que corresponde al Estado de Hidalgo. Ya, oiga, y el grupo al que está enfrentando en el PRI es muy poderoso, sabemos, en fin, las ramificaciones que históricamente ha tenido. ¿Cómo se ha estado dando esta batalla política, candidato? Bueno, sin duda requieren de una campaña sucia, de una utilización del género y de una falsificación incluso de encuestas. Nosotros hemos tenido evaluaciones de medios serios como el Universal, el Reforma, que por cierto no son empáticos con este movimiento, y de las mejores encuestadoras del país. La encuesta de encuestas nos pone 34 puntos arriba, Leonardo, y eso sin duda es una señal de lo que está pasando en el Estado y de la desesperación que muestran también nuestros adversarios. Ya. Oiga, cuando uno tiene 34 puntos de ventaja según las encuestas, ¿no se corre el riesgo de que la propia estructura o los simpatizantes digan, me quedo en mi casa? Sí, total, ya ganó. Por eso estamos haciendo una invitación de que aprovechemos esta oportunidad de que se ejerza un derecho, que se cumpla con una obligación y que no haya exceso de confianza. Efectivamente, usted tiene razón. Puede generar, digamos, ya una placidez, ya una tranquilidad, un exceso que no nos vamos a permitir. Oiga, como dicen por ahí, se gana hasta que se gana. ¿Qué le duele a Hidalgo, candidato? La pobreza, la inseguridad, la falta de oportunidades. Tenemos durante mucho tiempo un gran rezago histórico y ese es el gran anhelo que en esta ocasión se va a trasladar a las urnas, Leonardo. Ya. Oiga, ¿no es paradójico que dos gobernadores de Hidalgo hayan tenido, tres de hecho, tanta representación o tantas responsabilidades en el ámbito de la seguridad, incluido el que hoy gobierna, que fue el primer comisionado de la Policía Federal, y siga siendo un tema tan relevante en la entidad, candidato? Sí, es un contraste que incluso me voy más allá, ha habido figuras hidalguenses en el ámbito federal, en el sexenio de Peña Nieto, de trascendencia. El responsable era Osorio, ¿sí? Y el fiscal general de la República, y en el DIF nacional, y el famoso Grupo Hidalgo. Y a Hidalgo no le pasó nada, más que se generó riqueza en muy pocos, ¿verdad? Oiga, mucho poder y poca eficiencia, decían, ¿no? Pues ese fue el resultado de un sexenio muy, muy deficiente. Ya, oiga, ¿cómo ve efectivamente la jornada electoral? ¿Ve entusiasmada a la gente? ¿Cuál es su expectativa de participación, candidato? Yo me tardo más en entrar a los eventos y en salir que lo que dura el evento. Hay mucho entusiasmo. Hoy mismo en Hidalgo, en San Agustín Tlaxiaca, donde acabamos de salir de un evento, estuvo lloviendo afortunadamente después de un periodo de sequía, en donde está afectando no solamente a Hidalgo, sino a gran parte del país. Es una bendición el agua, pero eso no alejó a las personas. Entonces esa emoción se está multiplicando, y eso es lo que dan las evaluaciones, las cifras que hoy nos están respaldando, pero como usted lo menciona, efectivamente, esto tendrá que aterrizar el 5 de junio. Oiga, pobreza e inseguridad, me decía falta de oportunidades. ¿Qué planes de inversión tiene en caso de que sea electo por las y los hidalguenses, candidato? Pues el ofrecimiento es tener un gobierno honesto y austero, utilizar correctamente el recurso público y potencializar lo que está sucediendo muy cerca de Hidalgo. El aeropuerto Felipe Ángeles queda a 7 minutos de Tizayuca, a 35 minutos de Pachuca. Es un detonante que vamos a aprovechar y tenemos la ventaja de tener la misma plataforma que el gobierno federal, y la sinergia debe de aterrizar en una mejor ubicación de nuestra entidad, con una competencia, aprovechando todo lo que significa nuestro potencial como entidad. Tenemos una riqueza de paisajes, de cultura, de posición geográfica, de gastronomía,
pero particularmente el activo más valioso es las mujeres, los hombres de Hidalgo, Leonardo. Ya. Oiga, entonces pues ahí hay una oportunidad. Lo que ocurre es que sí le van a tener que meter mucho y supongo que la federación lo ayudará a mejorar la conectividad, ¿no? Mejorar las vías de comunicación como una prioridad absoluta, ¿no? Ese es el tema. Ha habido un rezago histórico en lo que es la comunicación, no solamente con otras entidades federativas, con la propia zona metropolitana, sino en las comunidades. Tenemos 4.692 comunidades y entre ellas la conectividad es extremadamente deficiente, sobre todo lo que es la Huasteca, la Sierra Alta, la Sierra Baja, el Valle del Mezquital, los rincones, los más apartados de nuestra entidad, Leonardo. Ya. Oiga, y sí que tienen ahí un montón de oportunidades en el ámbito turístico, etcétera, si mejorara efectivamente la conectividad. Pero bueno, todo eso se andará. Candidato, le agradezco mucho que haya conversado esta noche con nosotros. Le agradezco a usted y le mando un abrazo a usted. Buen inicio de semana y a todo su auditorio. Lo mismo le deseo. Julio Menchaca es el candidato de la coalición para el gobierno, efectivamente, de Hidalgo. Bueno, ya escucho usted, después de 90 y tantos años, sería, en caso de que gane, el primer no priista en ocupar, efectivamente, la primera magistratura allí en Hidalgo. Y sí, cuando uno ve los nombres de los que han ocupado el cargo de gobernadores, recuerdo a Manuel Ángel Núñez Soto, ahora que dijo lo del gobierno, lo del aeropuerto de Tixayuca. Por cierto, también Manuel Ángel estuvo muy metido en el aeropuerto en el que canceló López Obrador, en el Naima. Bueno, pues desde entonces, después vino Osorio, etcétera. Digo, gente con mucha influencia en el ámbito federal. Y bueno, pues veremos qué dicen los y las hidalguenses ahora, si eligen o no al, en este caso, senador con licencia, Julio Menchaca. Vamos ahora contigo, Israel Aldave, adelante. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Gracias, muy buenas noches. Comentarte que hoy justamente el candidato de Morena al gobierno del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal, encabezó un mitin en el Senado de la República, por lo menos así lo calificó a este acto la oposición en la Cámara Alta. ¿Por qué, Leonardo? Pues porque Américo Villarreal recibió el respaldo de al menos 30 senadores de Morena y de sus aliados políticos. También estuvieron presentes ahí en la sala de la Junta de Coordinación Política, que encabeza Ricardo Monreal, a legisladores federales y también estatales de aquella entidad del norte de nuestro país. Aquí Américo Villarreal pues se denunció que se enfrenta una elección de estado en donde el gobernador panista de aquella entidad, Francisco García Cabeza de Vaca, pues dice se ha convertido en el principal activo del PAN en aquel estado de nuestro país. Así lo denunció. En la medida que mi candidatura se ha ido consolidando, el gobernador Cabeza de Vaca y su candidato, el Truco Verástegui, han intoxicado el ambiente político de mi estado. Hay que vivirlo para comprender el nivel al que han llegado. Han construido un sistema de intimidación, coerción, amenazas y desatenciones arbitrarias y extrajudiciales, usando para ello su posición pública y allanando toda autonomía del resto de los poderes legislativo y judicial. A mí y a mi familia nos están persiguiendo con saña y encono. Como no pudieron conmigo, porque no tienen cómo imputarme, decidieron entonces ir contra mi familia, contra quienes han emprendido una encarnizada persecución con injurias, maltrato a su reputación y daño moral. Por su parte, Leonardo, el líder de la Junta de Coordinación Política y también quien encabeza la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pues encabezó este cierre de filas en torno a Américo Villarreal, a quien le dijo que no está solo. Un acuerdo por unanimidad que hemos decidido respaldar, cerrar filas por un compañero nuestro que no vamos a dejar solo, ni ahorita ni después. Vamos a estarlo acompañando en todo momento y en todas partes. Y vamos a hacer valer la voluntad del pueblo de Tamaulipas.
Muy bien. Israel, ¿me escuchas? ¿Ya se me fue Israel? A ver, ¿me das indicación, por favor, Nora? Si sigo con Israel. Fíjese que el candidato Villarreal, bueno, fue al Senado y está, pues muy bien que vaya ahí con sus compañeros, pero no se presentó al debate, a pesar de ser el puntero, y bueno, pues ahora acusa que hay una serie de señalamientos sobre gente efectivamente cercana a él. Ha habido también, pues, mucha información que se ha publicado en los Estados Unidos sobre este tema. Ligaron, por ejemplo, a su hijo con un fraude en Holanda, que esto también aparece el día de hoy en prensa. Y son temas que han salido en la campaña, pero él no se presentó en el segundo debate, en donde se habló de distintos asuntos. En fin, uno puede, cuando uno tiene la ventaja de 10, 15 puntos, y en fin, los que tenga, arriesgar a no ir al debate, pero pues también puede ser que ese tema lo golpee negativamente en la medida en que pues la gente, como es natural, tiene derecho no a oír un mitin en donde Ricardo Monreal lo defienda, sino que está muy bien que lo defienda, digo, es su compañero, correligionario y todo lo que quiera, pues la gente tiene derecho a, más allá de los spots, las declaraciones políticas, a efectivamente ir con la pues con la versión directa, ¿no? Decir, a ver, está aquí precisamente el candidato y está contestando qué va a hacer con los temas en pie de igualdad con los otros. Israel Aldave. Sí. ¿Sí? ¿Entra Israel Aldave o no? ¿Ya se nos fue? ¿Me dices, Nora? Bueno, pues parece que se nos fue. Bueno, dejamos ese tema y vamos ahora con el doctor Jorge Buendía, porque hay opiniones que sí pesan. Hoy publica una encuesta pues muy interesante en el Universal. Doctor Buendía, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Qué gusto saludarte. Buenas noches a la audiencia. Oye, nivel de aprobación del presidente alto, 63%, 33% lo desaprueba. Así es, Leonardo. Esta es una cifra, digamos que se ha mantenido relativamente estable en los últimos meses. En noviembre pasado subió mucho la aprobación, y no solamente la aprobación, también el índice de confianza del consumidor. Y a partir de ahí ha habido ligeros descensos, pero está dentro de todo relativamente estable, ¿no? Está en los 60, digamos que es un buen número. Comparativamente, pues quizás solo el entonces presidente Calderón tenía cifras parecidas a estas alturas del sexenio, pero son buenos números en términos generales. Otros indicadores de la encuesta, por ejemplo, que medimos con viñetas, la satisfacción con el trabajo del presidente, también muestran estabilidad, aunque un porcentaje más reducido, 53% que se dice satisfecho con el trabajo que está haciendo. De todas maneras es mayoritario, pero en términos generales son números bastante buenos, ¿no? Particularmente, bueno, pues con esto que se ha mencionado mucho, pues del contraste que ha habido de estos números con, por ejemplo, el estancamiento en la economía, la creciente inseguridad. Entonces, son números que nos deben llevar incluso a repensar qué es lo que estamos midiendo, qué es lo que mide aprobación presidencial, porque ya lo hemos platicado aquí muchas veces. Pues no se trata ni siquiera mayoritariamente de un juicio retrospectivo sobre el desempeño del gobierno, ¿no? Hay muchos otros factores en juego, pero en términos generales, pues la imagen del presidente está sólida y está estable. La gente valora, Jorge, que tiene un estilo de vida sencillo, que es honesto, que representa un cambio. ¿Siguen siendo sus principales atributos, doctor? Sí, y yo creo que algo que no se ha comentado mucho es la importancia que le da a la ciudadanía a la austeridad, al tener un modo de vida ajeno a los lujos, particularmente el contraste, digamos, con la administración de Enrique Peña Nieto, donde, digamos, una de las manifestaciones de estos lujos pues eran estas camionetotas, ¿no? Tú recordarás algunos informes de gobierno donde el Zócalo de la Ciudad de México se llenó
de camionetas de gran calado, que eran como un ejemplo, digamos, del dispendio o de lo alejado de la clase gobernante de la ciudadanía. Y creo que estaban muy preocupados porque el asunto se comentaba, ¿no? Decían, no se desvíen con lo adjetivo, lo sustantivo es lo que va a decir el presidente, pero querían tapar el sol con un dedo. Sí, lo recuerdo muy bien. Y yo creo que ese tema es un tema que le ha dado mucho al presidente. Tú recordarás, digo, y lo menciono porque el simple hecho de que lo tengamos presente es indicativo de su éxito, digamos, entre la ciudadanía. Pues el famoso suru del entonces jefe de gobierno, ¿no? Se hablaba mucho, se habló mucho del suru. Y creo que esta pregunta en particular, y es el porcentaje más alto, refleja que la gente le reconoce este atributo. El presidente naturalmente ha reforzado esta percepción con que viaja en aviones comerciales, en que abrió Los Pinos, aunque muchos critican que pues vivir en Palacio Nacional es mucho más ostentoso que vivir en Los Pinos, pero pues a un lugar que era cerrado, exclusivo, pues le abrió las puertas a la ciudadanía. Y esto se relaciona con el otro atributo de honradez, Leonardo. Creo que entre la ciudadanía un estilo de vida sencillo es, digamos, un indicador de que una persona no tiene riqueza. Y eso también apuntala la percepción de honestidad. Por el otro lado, quien tiene una vida de lujos, pues la gente, particularmente si se trata de un funcionario público, pues la gente empieza a tener sospechas de dónde vienen estos recursos. Bueno, y está tan arraigada la idea del suro que aun cuando ahora viaja en Suburban, la gente sigue creyendo que viaja en suro. A mí lo que me parece más interesante es que sigue representando, a pesar de la experiencia de estos 4 años, un cambio, Jorge. Esa parte es la que me resulta más interesante de la encuesta. Y también preguntarte, pues el presidente va bien, pero ¿y el país cómo va, doctor? ¿Cuál es el rumbo del país según los ciudadanos? El tema del cambio tiene que ver con este discurso anti-establishment que ha enarbolado el presidente desde, pues incluso desde que era candidato en sus otras incursiones electorales, ¿no? Y constantemente pues sigue enarbolando incluso el lema, digamos, de esta administración, ¿no? La famosa 4T, pues precisamente alude a ello. Y yo creo que es este discurso de anti-establishment es lo que la gente le reconoce como que está tratando de cambiar las cosas, y efectivamente trata de cambiar las cosas, aunque en muchos casos pues no necesariamente los resultados han sido positivos. Pero aquí también hemos visto cómo se hace uso, digamos, en términos discursivos, de que pues para que las cosas mejoren, pues primero tienen que empeorar, ¿no? Y esto pasó desde la lucha contra el huachicol o acabar con la corrupción en el sistema de salud, que pues lo que hemos visto han sido resultados magros, por decirlo eufemísticamente, pero que ciertamente, pues sí, la gente reconoce que ha habido un cambio, ¿no? Pero yo creo que ya también, como tú señalas, la parte de resultados, ya en la encuesta algo llamativo es que ya es mayoritaria, si no me equivoco, 57% el porcentaje de personas que dice que ya es tiempo de exigir resultados. Y es precisamente este segmento de la población quien es mucho más crítico. En cambio, quienes todavía tienen paciencia, quienes todavía creen que pues cambiar al país, transformar el país, después de tantos años de gobierno del PRI y del PAN, de que la izquierda no había estado en el poder, 39%. Están todavía pacientes, es una base de respaldo, pero ya es mayoritario el porcentaje de personas que y crece, ¿no? Ese incrementa más 8, y en cambio el que todavía es pronto, dice, va en 39 y se contrae 8. Oye, pero el país, ¿cómo va? ¿Cómo dice la gente que está el país? Pues ligeramente, exactamente, el rumbo, poco más de la mitad de la población cree que el país va por buen camino, pero también hay un porcentaje importante que señala lo contrario, ¿no? Y aquí yo creo que
lo que estamos viendo no es necesariamente un juicio objetivo de la realidad del país, porque sí hay indicadores muy claros en la misma encuesta de que la gente, por ejemplo, reprueba al presidente en materia de inseguridad, está esperando que haya un aumento importante de precios en los meses venideros, no está de acuerdo, y esto es otro dato llamativo, digamos, con esta política exterior hacia América Latina en detrimento de la relación con Estados Unidos. Hay muchos casos donde ya se están viendo desacuerdos, ¿no? Pero en términos generales sigue habiendo optimismo, ¿no?, sobre el rumbo del país. Pero yo creo que el tema de inflación sí es un tema del que tenemos que estar atentos, porque pues en particular la inflación de la canasta de alimentos pues es lo que más va a estar afectando el bienestar de las personas, y ante la inflación pues ahora sí que no hay apoyos sociales que resistan mucho tiempo, por un lado, y tampoco estos aumentos salariales o aumentos al salario mínimo que ha habido, ¿no? Entonces habrá que estar atentos, particularmente de a ver a quién responsabiliza la ciudadanía del aumento de precios. Oye, su punto fuerte siguen siendo los programas sociales, ¿no? Pero ¿qué es lo que más le preocupa a la gente? ¿La seguridad, la economía? ¿Qué está arriba? No, seguridad. Seguridad es lo que está arriba, ciertamente, y yo creo que, digo, pues aquí sí hay áreas del país donde estos problemas son acuciantes, pero también, y esto no está en la encuesta, está en otros datos, por ejemplo, de INEGI, pues lo que se observa muchas veces es que la mayor preocupación con la inseguridad o la fuente de la percepción de inseguridad muchas veces tiene que ver con lo que experimentas en tu vida cotidiana, ¿no? El que escuches balazos en las calles, en que cerca de tu casa haya robo a personas o robo de vehículos, etcétera, etcétera. Esto es lo que más está afectando, y es un porcentaje muy importante, pero la economía no está tan alejada en términos de preocupación para la ciudadanía. Y hay que decirlo, Leonardo, estos han sido nuestros talones de Aquiles como país en los últimos 20 años, ¿no? Seguridad y economía son preocupaciones que lamentablemente no desaparecen, e incluso en las sociedades más avanzadas pues siguen siendo los temas relevantes, ¿no? Yo creo que en última instancia lo que esto refleja es que la opinión pública, los ciudadanos, lo que esperan de todos los gobiernos de cualquier signo y en cualquier país, pues es precisamente que te ofrezca seguridad y condiciones económicas buenas. Claro. Oye, no me había fijado en dos elementos que planteas en esta encuesta. Finalmente te retengo un minuto con este tema. Yo no me había fijado que medías esto de si tenía el presidente ideas modernas o antiguas o anticuadas. El 49% cree que tiene ideas anticuadas, un 44% que tiene ideas modernas. Y tampoco me había fijado, te pido que me ayudes a ubicarme en el tiempo, la relación que el presidente tiene con la verdad, ¿no? El 44% dice que generalmente maquilla la verdad. Jorge. Sí, estos son atributos que hemos medido, digamos, de manera intermitente a lo largo del sexenio, y en esta ocasión pues dimos a conocer el dato más reciente, pero como bien señalas, son atributos, digamos, el tema de credibilidad por un lado y el tema de la modernidad de las ideas, son aquellos donde reciben las evaluaciones menos favorables, ¿no? La gente le podrá reconocer austeridad, cambio, pero también está consciente de que muchas de las ideas del presidente pues no necesariamente son las ideas más modernas, ¿no? Y yo creo que su énfasis, digamos, en materia ambiental, por ejemplo, digamos, la prioridad que le da... Exactamente, ¿no? Digo, yo creo que en la materia de energía se ve muy claro, ¿no? Energías renovables por un lado, que es lo que viene en el mundo, y por el otro lado el énfasis en la energía que viene de los fósiles, ¿no? Entonces la gente sí lo tiene muy claro, y es un dilema que ha estado presente, digamos, esta dicotomía que ha estado presente desde, pues prácticamente desde el inicio de la actual administración. Y creo que esto también... Pero al principio se le veía así como antiguo, ¿o no?
sea, pesaba tanto. Sí, también dividía. Digo, pues tú recordarás su política de Sembrando Vida, ¿no? Sembrando, ¿no? Todo este énfasis en el mundo rural ha estado presente. Y la ciudadanía lo reconoce, ¿no? Porque no tiene un discurso más de reparación, de reivindicación histórica, más que un discurso hacia el futuro. Y yo creo que eso la gente lo lee, principalmente los jóvenes, ¿no? Es un discurso muy orientado hacia atrás, ¿no? También este discurso. Muy bien. Pues doctor, como siempre, agradecido contigo. Te mando un gran abrazo. Igualmente, Leonardo, que estés muy bien. El doctor Jorge Buendía, para fortuna nuestra, hoy platicando con usted. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. Ahí están los datos de la encuesta de Jorge Buendía el día de hoy. Muy interesante también lo que decía de política exterior. A la gente le preguntan, ¿cuál es la prioridad? 53%. 53, mantener la prioridad, mantener relaciones cercanas con Estados Unidos. 34% dice mantener relaciones cercanas con los países de América Latina. Dice, yo ahí tendría problema porque diría con los dos no tendríamos por qué optar por uno u otro. El 7% opina que ambos y un 6% no sabe o no contesta, pero interpreto que puedes elegir si es helado de vainilla o de chocolate. Dice, mejor llévela tranquila con Estados Unidos. 53%. Saludo ahora al diputado Salomón Chertorivsky, como todos los lunes. Salomón, ¿cómo estás? Querido Leonardo, pues como todos los lunes, con el gran gusto de poderte saludar a ti y a tu auditorio. Igualmente, ¿qué tema abordamos esta semana, Salomón? Mira, Leonardo, déjame platicarte porque este fin de semana estuve en un foro, en un encuentro dedicado a discutir la posibilidad de construir o reconstruir los estados de bienestar en Latinoamérica. Hubo participantes de Brasil, de Uruguay, de Chile, mexicanos, y toda la discusión era alrededor de cómo podíamos entender, primero, un estado de bienestar y si era factible financiar el que esto sucediera. Vaya, me parece fundamental porque pareciera que después de algún tiempo hablando de lo social y del paraguas para todas y todos, como si este fuera solo los programas de transferencia, se nos olvida que las grandes civilizaciones modernas del mundo lo que han construido son sistemas que permitan un piso común para todas y todos por el hecho de ser ciudadanos de su país. Podemos discutir qué debería de contener un estado de bienestar, pero pues hay un acuerdo en cosas básicas. Yo te diría, primero que nada, está el sistema de salud universal, homogéneo, de calidad para todas y para todos, sin importar el estatus laboral. Segundo, Leonardo, muy probablemente se debe de incluir un sistema de pensiones o de jubilación, un mecanismo para financiar la vida después de terminar tu etapa laboral. Tercero, un sistema de guarderías o estancias infantiles para todas y para todos por igual. Lo que esto representa para el desarrollo de las familias en lo general, pero de las madres en lo particular, en su posibilidad de desarrollo y la importancia que este tiene para no solo el desarrollo personal, sino económico de un país, la plena integración de las madres. Hay otros elementos que para muchos son importantes, mecanismos, por ejemplo, de aseguramientos para las coyunturas de la vida, vaya, perder el ingreso laboral, un desastre natural. Podemos meter algunas referencias al sistema de cuidados, por ejemplo, todas aquellas personas que laboran sin un ingreso monetario propiamente y que deberíamos de considerarlo. Muchos meten en los estados de bienestar la educación pública gratuita, otros creen que es un elemento paralelo o adicional. El tema, Leonardo,
es que esto es factible no solo si lo pensamos desde el punto de vista de, a ver, ¿cuánto nos cuesta y para qué nos alcanza? Pensémoslo al revés. Ya habíamos platicado tú y yo alguna vez de Mariana Mazzucato, que habla de la misión económica, así como habló Kennedy del moonshot o de la ida a la luna de un hombre y poder regresarlo. Todos los esfuerzos, no era presupuesta cuánto nos cuesta mandar un hombre a la luna, no, vamos a mandarlo cueste lo que cueste. Bueno, yo creo que tendríamos que plantearnos, tengamos un estado de bienestar, planteemos cuáles son los mínimos deseables y digamos, vayamos construyendo la fiscalidad que nos haga posible eso, porque sí es factible. Y déjame conectarlo con un asunto del que se está discutiendo hoy muchísimo, porque la columna vertebral del estado de bienestar tiene que ser un sistema de salud fuerte, robusto. Y déjame decirte, no es nada más cómo construimos un sistema de salud para todas y todos como el que tenemos o como lo que tenemos, es cómo construimos sistemas de salud modernos que entiendan a profundidad que hoy tenemos que moverlos de sistemas curativos, de cómo fueron previstos, a sistemas preventivos, y que la prevención, que lograr sistemas de salud es muchísimo más que echarle la culpa a las transnacionales de los efectos que algunos productos tienen en la salud. Prevenir sistemas de salud preventivos es cuantísimo más complejo. Hoy despotricó López-Gatell contra el neoliberalismo y las empresas, es decir, todo estaría perfecto si no fuera por ellos. Qué manera de reducir la problemática, ¿no? Ese es el tema, ese es exactamente el tema. No caer en simplismos como ese. Digo, claro que las tabacaleras han sido una cosa muy nefasta para la salud en el mundo, y claro que alguna vez en su historia falsearon datos, etcétera, pero echar la culpa a ello de todas las enfermedades crónicas no transmisibles es no entender realmente la complejidad que tiene, o que a una persona, a una transnacional, le obliga a no ponerse un condón en una relación sexual, o vaya, de los 15 millones de personas que hoy fuman en nuestro país, pues la mayoría sabe que hace daño y el 73% quiere dejar de fumar. Bueno, ¿cómo lo ayudamos a dejar de fumar? Y es mucho más complejo. O, por ejemplo, en el tema de obesidad y sobrepeso, pues no es simplemente que nos pongan un nuevo etiquetado, estimado Leonardo, es una situación cuantísima más compleja. Que esa conversación me la debes. ¿Hay alguna métrica que nos sugiera que ese etiquetado ha ayudado en algo o ha tenido un efecto neutro? Pero simplemente la apunto. Continúa, por favor, Salomón. Así es, estimado Leonardo. Y lo que quiero decir es que no es nada más pensar en que necesitamos construir un sistema de salud en el que haya médicos, enfermeras, hospitales. No, necesitamos pensar en el futuro con las variables del futuro, cómo vamos a envejecer, qué tipo de enfermedades vamos a tener, la ciencia y la tecnología, la salud digital, qué papel van a jugar, la genética, las posibilidades de transformar nuestro genoma desde antes de nacer. Todo lo que tiene que ver, insisto, con prevención, que se divide en dos temas fundamentales. Lo primero es todo aquello que puedo hacer o dejar de hacer que va a reducir mis probabilidades de desarrollar una enfermedad. Digo, ya hablábamos ahorita de fumar, de lo que bebemos, de lo que comemos, de la actividad física que tengamos, de la lactancia materna, Leonardo, todo aquello que yo puedo hacer. Y eso, hacerlo a pesar de tener toda la información, de saber las etiquetas, de saber la receta, es muchísimo más difícil. ¿Por qué nos sigue gustando más una torta ahogada que un brócoli? ¿Cómo de la información pasamos a la acción? ¿Cómo nos hacemos responsables? ¿Cómo reformulamos nuestras capacidades para ser responsables de nuestras decisiones? Y segundo, necesitamos detectar oportunamente. En México somos muy dados a dar al consultorio ya que nos sentimos enfermos. Ir al dentista cuando nos duele una muela en lugar de ir a nuestra consulta una vez al año. ¿Cómo hacemos una suerte de
cartilla de vida desde los -9 meses hasta los últimos días de nuestra vida para saber en cada etapa cuándo estamos sanos, en qué momento tenemos que ir al médico, a la médica para revisarnos qué. Si logramos transformar nuestros sistemas de salud de sistemas curativos, insisto, a sistemas preventivos, pero esto es cuantísimo más complejo, difícil de lograr, de pues simplemente echar la culpa a las transnacionales o pensar que logrando diferentes señaléticas se va a poder lograr. Necesitamos transformar nuestra forma de ver las cosas. Entonces, termino. Estados de bienestar fundamentales, pensar en que pueden ser una nueva realidad. Y es más, te lo diría, hoy lo escribía Agustín Basabe en un espléndido texto, solo se va a poder ganarle a Morena en el 2024 si se rebasa por la izquierda, y solo se va a poder rebasar por la izquierda si construimos la idea de un estado de bienestar que tiene que ver con nuestra fiscalidad y con creérnosla de manera muy seria. Y ese estado de bienestar, Leonardo, su columna vertebral es un sistema de salud robusto que verdaderamente nos permita ganar bienestar. Muy bien, pues Salomón, te agradezco el comentario y te prometo que hoy cenaré brócoli, y cuando mi mujer me diga ¿por qué quieres cenar brócoli? Me lo dijo el exsecretario de Salud en cadena nacional. Te mando 1000 abrazos. Adelante, buen provecho, querido Leonardo. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene. Fíjense que, bueno, uno de los temas importantes que esta semana hay que empezar ya a seguirle el rastro son las elecciones en Colombia. El 29 votan efectivamente los colombianos, van a la primera vuelta, ya están en diversas partes del mundo votando, tienen un sistema que les permite a todos los colombianos que viven en el exterior. Hay un buen número en México, hay un buen número en los Estados Unidos y en España, son países donde hay pues muchos colombianos ya pueden empezar efectivamente a sufragar. Así es que, bueno, pues el tema lo seguiremos puntualmente. Hoy veía una entrevista a Petro, vi un fragmento que se presentó en CNN. Interesante cómo a los candidatos de la izquierda inmediatamente les preguntan, oiga, pero no se quiere reelegir, no quiere cambiar las reglas. La izquierda latinoamericana, la más ligada, digamos, a las lógicas bolivarianas, trae ese estigma, ¿no? De ya que llegan al poder empiezan a cambiar todas las normas para ver si se quedan, ¿no? Era lo que le preguntaba hace unos días Horacio Duarte, recordarla en la entrevista, ¿por qué quieren cambiar las reglas electorales cuando están en el poder? Y además han ganado ustedes, ¿no? Y ahora viene Morena tiene ahora la perspectiva de ganar 4 de 6 elecciones y que va a cargar también contra el INE, va a decir, oiga, pues si ganan ustedes todas, y aún así no les gusta el árbitro, pero inmediatamente pesa sobre la izquierda esta idea de que no necesariamente están emparentados con la estabilidad constitucional, y es llamativo que Petro tenga que hacer esas declaraciones, decir yo no me voy a reelegir, ni me voy a mover el pacto constitucional, cuando se perfila como uno de los favoritos. En fin, seguiremos el tema colombiano porque vale mucho la pena. Felicitas, Trujillo, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Una fuerte balacera se registró el mediodía de este lunes 23 de mayo por la calle Sabinos y Doctor Mora, frente al centro comercial La Campiña. Esto es en un sector residencial pues de mucho prestigio, de mucho renombre aquí en Culiacán, Sinaloa, en donde por cierto pues también están muy cerca instituciones escolares. De acuerdo con los datos obtenidos en el lugar de los hechos, una base de operaciones mixtas urbanas, estos grupos donde va el Ejército, Guardia Nacional y policías estatales circulaban por este sector cuando se encontró de frente con un convoy de delincuentes vestidos de soldados a bordo de al menos 3 camionetas de modelo reciente. Es un atajo con un bar calibre 50, se pudo apreciar en los videos que circularon, una calibre 50 que le salía por el techo, una camioneta Land Rover y una pick-up, quienes se enfrentaron a balazos, por lo que los elementos de la Guardia Nacional y elementos del Ejército Mexicano se cubrieron abajo y ahí sí que estaban, así que pecho a tierra de sus unidades para protegerse del fuego. Los delincuentes huyeron y aunque se realizó un operativo de búsqueda, no fueron localizados. En el sitio quedaron esparcidos por toda la calle cientos de casquillos de armas largas. Ahí estuvo el subsecretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Carlos Alberto Hernández Neiva, quien señaló que no hubo reportes de policías o civiles heridos, ni tampoco daños en patrullas. Aquí lo escuchamos.
escuchamos. Muy bien. Personal de la Guardia Nacional del Ejército Mexicano que están constituyendo una base de operaciones de carácter institucional. Estaban efectuando recorridos en ese sector cuando unas camionetas que pasaron les efectuaron disparos. Hay un breve intercambio de disparos. Las camionetas se dieron a la fuga y ahorita tenemos ya desplegado un dispositivo en todo ese sector para tratar de ubicar a los responsables. Muy bien, pues felicito, te agradezco mucho el reporte. Muy buenas noches. Estaremos atentos, muy buenas noches. ¿Qué le parece, no? Directamente contra las fuerzas federales. María Marván, te saludo. Muy buenas noches, Leonardo. Buenas noches a tu auditorio. ¿De qué vamos a hablar hoy, doctora? Mira, me gustaría hablar sobre una de las reformas electorales, las propuestas o iniciativas que hay. En este caso no hablaríamos de alguna federal, ya sabemos que está la del presidente, la del PAN, la del PT, etcétera, pero me gustaría hablar de la que propone Morena en la Ciudad de México, porque la verdad es que a través de una reforma legal, no constitucional, están desbaratando la autonomía constitucional del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Yo creo que un instituto que pierde la autonomía presupuestaria y la autonomía de organización, pues en realidad están haciendo los legisladores de su autonomía constitucional un papel mojado. En la iniciativa que ha presentado el diputado de Morena, Hernández Mirón, propone la supresión de dos áreas fundamentales que tienen que ver con la transparencia de los recursos públicos. Quiere desbaratar la unidad técnica de fiscalización, así como la Contraloría interna. Es decir, esto necesariamente afectará a la rendición de cuentas que tienen que hacer los partidos de los recursos públicos que reciben y, por supuesto, con la Contraloría interna del propio Instituto Electoral de la Ciudad de México. Me preocupa mucho toda la argumentación que se presenta en la iniciativa de ley, ya que hay una falsedad insostenible en los supuestos ahorros. Y ahora te digo por qué. Lo que está pretendiendo esta iniciativa es mantener las funciones, simple y sencillamente cambiándolas de área, llevando a una gran concentración de poder. Más allá de que eso lleva a una posible ineficiencia, mientras más grande es el tramo de control de un director, de un comisionado, de un consejero, pues más difícil es que éste haga bien su trabajo. Pero además, si mantenemos las funciones, no estamos más que ahorrando 3 o 4 salarios de directores generales. En realidad no estamos ahorrando nada, a menos de que no estemos dispuestos a que el propio instituto tenga dinero para ejercer las funciones que se le están dando. Tú y yo sabemos muy bien que una función legal sin presupuesto es demagogia. No, nadie está obligado a lo imposible, pero si yo le pido a alguien que haga 10 cosas y le doy un peso, pues tendrá que escoger cuáles son las cosas que hace. Y me preocupa mucho por esas razones esta iniciativa de ley. Me parece que no se va a ahorrar todo lo que se dice y vamos a perder mucho en transparencia de los partidos y de la institución electoral. Pues gracias por la lupa, porque yo no la traía en el radar, doctora Marván. Te agradezco mucho tu comentario y profundizaremos en el tema, porque sí merece la pena pues un mayor escrutinio. Te mando un gran abrazo y te deseo lo mejor. Un abrazo y buenas noches. Mire, gran tema el que pone sobre la mesa la doctora Marván el día de hoy. Nos vamos, cuídese, sea rabillosamente feliz, se lo merece.